Bom dia, bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Vamos a iniciar con la clase del día de ahora con la pronunciación del versículo para esta semana. Vamos a agregar por acá un espacio en donde vamos a poner el versículo transliterado al alfabeto fonético internacional, pero adicionalmente a eso vamos a agregarlo por acá. Bien, en la clase anterior ya habíamos visto cómo quedaba este verso, digamos, pasado al alfabeto fonético internacional, pero hoy vamos a hacer una doble actividad. Vamos a retomar, claro, lo que es el alfabeto fonético, pero voy a ir agregando las transliteraciones al español. Por ejemplo, si comenzamos con el nombre del versículo, diríamos que esto, si fuese en español, cuando hablamos de una transliteración, es escribir las palabras del portugués con los sonidos que tenemos del español. Adaptar, vea, digamos, los sonidos del portugués a lo que son los sonidos que existen en el español. Entonces, nos quedaría como Mateus. Esto lo diríamos como Sechi. Y esto lo vamos a decir, bueno, para el sonido Y podemos usar dos cosas. Podemos usar la Y o podemos usar incluso la G, pero esa tendría que ser la G del inglés. Entonces, esta G nosotros, en pocas palabras, la hacemos sonar con un sonido de una Y, pero voy a dejar mejor la Y para ahorita y después ir viendo la G. Entonces, diríamos G, y aquí vamos a decir Gize Sechi, Gize Sechi. Así nos quedaría eso. Mateo Sechi, Gize Sechi. Ahora vamos a ir con la otra parte, ¿verdad? Que sería ya propiamente el versículo, digamos, en cuestión. Vamos a ponerlo por acá. Y bueno, voy a tratar de dejarlo quizás en la misma cantidad de líneas que está en la parte superior, el versículo, con el original. Entonces, vamos a decir, as diversas qualidades de árvores frutíferas podem ser, hasta aquí estamos bien, rápidamente identificadas pelos seus frutos. Bueno, creo que voy a hacer acá un cambio quizás del color de los textos con el propósito de distinguir entre el alfabeto fonético y lo que vendría siendo la transliteración. Voy a dejar la transliteración en azul y el alfabeto fonético en rojo. Entonces, en ese caso, vamos a decir algo así. Vamos a transliterar eso como as, literal. Vean. Aquí vamos a usar otra vez la Y, G, y voy a usar aquí la J en vez de esa H, Sas. Y vamos a usar la A del español, porque es la única A que conocemos. Vean. Esa A media, pues es propia del portugués, pero no la manejamos en el español. Em, Estas quizás las voy a poner como UA, así, porque creo que es más fácil que veamos nosotros la U como en vez de la W. Bien. Eh, Qualidades. Aquí vamos a usar así. Qualidades. As diversas qualidades G, vamos a usar así, G, y aquí voy a usar otra vez la J. Árboles, árboles. Vamos a usar aquí, esto va a quedar como fru, y aquí vamos a usar chi, frutíferas, frutíferas. Aquí vamos a decirlo como podem, puede ser con una ñ si quisiéramos verlo así, aunque también suena como una N, quizás en este caso. Podem, y aquí vamos a usar la J nuevamente para esa H, sea, podem ser. Entonces, nos ha quedado ya transliterado al español. As diversas qualidades de, por aquí, de árvores frutíferas podem ser.
Vamos a agregar entonces la siguiente parte. Aquí voy a poner otra vez con J, esa H. Rapidamente. Aquí vamos a poner rápidamente, rapidamente, identificadas, identificadas, identificadas. Y aquí vamos a poner pelos, así como está, no hay mucho cambio. Aquí voy a usar la otra V, la nuestra, Zeus, y aquí vamos a usar fruto. Bien, entonces, el día de hoy vamos a practicar pronunciando este versículo. Cada una de ustedes lo va a pronunciar y quiero que lo pronuncien con lo que sientan más fácil. Si creen que es más fácil hacerlo por medio del alfabeto fonético internacional, pues van a leer lo que está en rojo. Si creen que es más fácil hacerlo por la transliteración del español, del portugués, mejor dicho, al español, pues hagámoslo con lo que está en color azul. Entonces, vamos a decir, Mateus 7:17, as diversas qualidades de árvore frutíferas podem ser rapidamente identificadas pelo seu fruto. Bueno, vamos entonces a practicar con el versículo. Comienzo escuchando a Adriana Belén. Nadie sabe dizer as receitas quais diabos os podem ser rapidamente identificadas pelos CDFs. Todo bien, muchas gracias. Solo vamos a repetir una palabrita. Trate de repetirme identificadas. Identificada, Tiene más la chi, identificadas. identificada. Ven, ven, ahí está mejor. Bueno, vamos a escuchar ahora, sería el turno de practicar para Mónica. Adelante, Mónica. Mateus 7:17. As diversas qualidades de árvores frutíferas podem ser rapidamente identificadas pelos seus frutos. Bien, bien, muy bien. Bueno, ahí estaríamos entonces con este versículo, ¿verdad? Y creo que hoy, que ya tenemos unos días más de estar trabajando, se nos hace ya más familiar, ¿verdad? El trabajar con estas pronunciaciones de esta manera. No se nos olvide que estamos iniciando, son las primeras clases y poco a poco el recurso de los fonemas va a ir desapareciendo. Va a llegar un momento en el que ya no vamos a necesitar estar pendiente de los fonemas porque ya vamos a saber cuáles son los patrones de sonido del idioma y se nos va a hacer fácil leerlo, ¿verdad? Y no confundirlo con el español. Eso es lo principal que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Que no debemos de confundir aquellas palabras que se ven muy parecidas al español, confundir la pronunciación con la lengua portuguesa. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá. Y vamos a continuar con la página que estábamos revisando, ¿verdad? Vamos a seguir hablando acerca un poco más de lo que es el alfabeto fonético internacional. El día de hoy quiero que nos enfoquemos en algunos puntos importantes. Recordarán que les he recomendado esta página, ¿verdad? Para poder profundizar un poco más respecto de los fonemas, la zona en la que se articulan, la manera en la que se articulan, ver las animaciones que se encuentran acá. Nos pueden servir pues para entender mucho mejor los sonidos que estamos estudiando del idioma portugués. Pero hay algunas veces nos vamos a encontrar con algunos sonidos que quizás no sean los sonidos que nosotros estamos acostumbrados a, o mejor dicho, vale, cuando vemos las letras del alfabeto, nosotros decimos la P, decimos la B, la B, decimos la X, la D, decimos la Z, la D. Esos son los nombres que las letras han tenido, digamos, eh, en nuestro alfabeto y que, claro, existen también en el alfabeto de la lengua portuguesa. Pero
El detalle acá se encuentra en que los fonemas, cuando estas letras se encuentran entre barritas, reciben nombres, nombres que le han dado, pues, precisamente los lingüistas. Por ejemplo, si nos ponemos encima sobre una de estas, aquí aparecen tres características y las vamos a anotar por acá. Vamos a decir que en general, ¿verdad? De acuerdo al alfabeto fonético internacional, un fonema tiene tres características. Estas tres características permiten identificar, digamos, su nombre o la forma en la que se llama. La primera característica que se encuentra aquí, o mejor dicho, en esta página, están agrupadas por una de ellas. La característica es la manera o la forma de articulación. Voy a ponerle aquí número uno. Manera o forma de articulación. Esas características reciben nombres de acuerdo al idioma en el que las estemos viendo. Si esto lo vamos a estudiar en español, estos vienen siendo oclusivas, es un nombre, fricativas, africadas, nasales y todo lo que está aquí, expirantes, laterales, vibrantes, labiales, coronales, palatales, dorsales, gutural, sordas y sonoras, pero esa la voy a dejar para el final porque realmente estas últimas son la, digamos, la tercera característica. Entonces, hasta el gutural y dorsal, vendrían siendo maneras o formas de articulación. Que si nos vamos a lo que es el alfabeto fonético internacional, ese de acá, aquí encontramos estas de este lado. Estamos hablando que si examinamos la tabla del alfabeto, este bloque son las formas o maneras de articulación, pero se unen otras. O sea, estas son las principales. Pero esta es la primera forma en la que se clasifican, de acuerdo a forma o manera de articulación. Ya de ahí, la siguiente característica que debemos mencionar es la posición de la articulación. La posición de la articulación del sonido. La posición de la articulación del sonido sería todo eso que está aquí. Entonces, la tabla, esta es una especie como de coordenadas, por así decirlo, en nuestra boca. Entonces, estas son como las coordenadas, digamos, y estas son como las coordenadas X. Entonces, entre Y y X, nosotros podemos encontrar en dónde se articula un sonido a través de la manera de articular y la posición en la que se articula. Ahí lo vamos como cuadrando. Ahora, cuando encontramos uno de estos puntos, ocurre que en esas zonas, en la mayoría, hay unas que no, pero en la mayoría hay pares. Cuando digo que son pares, es estas, por ejemplo, miren, las dos son bilabiales, las dos son oclusivas. En inglés el término es plosive. Por otro lado, tenemos lo que vendría siendo esta, labiodentales, ¿verdad? Que quizás las que nos van a interesar son estas dos de acá, la F y la V, pero las dos son fricativas y pues una está a la izquierda y otra está a la derecha. Si nos vamos, por ejemplo, a las dentales o interdentales, que también se les llama, aquí solo hay estas dos. Hay otras, por ejemplo, en los sonidos que son de tipo alveolares, todas estas, miren, solo hay una, no tienen par. O sea, aquí no hay nada, ¿ve? Está vacío todo eso. Así vamos a ir viendo que en una serie de posiciones en las que encontramos acá, hay lugares en donde, por ejemplo, solo hay un par de sonidos que se pueden articular. Por ejemplo, en la parte dental solo está este par. En la parte posalveolar solo está este par. No hay ningún otro sonido. Son como sonidos exclusivos. La lateral aproximante alveolar, por ejemplo, es única. En la letra esa, que es la L, la L. La proximante alveolar igual, es una sola, que esta es la R, es la R del inglés.
En resumen, ¿qué es lo que estoy queriendo que ustedes entiendan o que podamos comprender de esa parte? Que vamos a encontrar en algunas bueno, vamos a encontrar la tercera característica. La tercera característica tiene que ver con, eh, en español, esto se llama si el sonido es sordo o si es sonoro. Es el término que se utiliza en español. Es raro, yo creo que bueno, es raro el término en español, el que definieron como sordo y sonoro, porque creo que cuando escuchamos la palabra sordo o sorda, pensamos que es algo que no tiene sonido, ¿verdad? Este, y que algo sonoro, pues sí tiene sonido. Entonces, el problema, ¿verdad?, que tenemos acá, quizás es el término que se usa en español, porque fíjense que si estos términos los vemos en inglés a las sordas se les llama voiceless, ese es el término en inglés, y a las sonoras se les llama voiced. Eh, Quizás en ese sentido yo prefiero el término en inglés que el término en español. Les voy a explicar por qué. Cuando decimos voiced, esto significa con voz. O sea, lo sonoro es algo que tiene voz o con voz. Lo voiceless sería lo sin voz. Pero creo que al igual, al ir a esos términos, podemos entrar en la confusión, ¿vea? O sea, ¿cómo es eso de que algo es con voz y sin voz? Si yo entiendo que cuando hablamos, pues se produce la voz y eso es lo que escuchamos. Bueno, es de ir nuevamente a los términos lingüísticos. En ese sentido, ¿verdad? Los lingüistas lo que han querido decir con que algo es sordo o sin voz o que algo es sonoro o con voz, se refieren al uso de la caja sonora interna que tenemos en nuestro cuerpo. Y esa caja sonora interna son las cuerdas vocales. Entonces, en resumidas cuentas, la tercera característica es si un sonido hace uso de nuestras cuerdas vocales, es decir, hace que las cuerdas vibren y escuchamos sonidos como boom, boom, ese que decimos, es como en la garganta ese sonido, ¿verdad? Esa vibración, o si lo único que escuchamos es como un soplido, como sacar aire. Entonces, en los sonidos de consonantes donde solo se saca aire, es como solo inhalar y expulsar el aire, esos son los sonidos sordos. Se llaman sordos porque el sonido que hacemos es muy suave. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el sonido de de una T, es un sonido sumamente suave, casi se pierde. Cuando hacemos el sonido de una S, como es un sonido muy suave. Cuando hacemos el sonido, por ejemplo, de una P, es un sonido suave, casi no se escucha. Si lo comparamos con los que son los sonoros o los sonidos con voz, que esos sí se escuchan, por ejemplo, una z, la D, por la vibración se escucha más, o una z, que vendría siendo la S vibrante, o el sonido de una b, que vendría siendo pues la consonante B, la B bilabial. Bien, entonces ya explicando estas partes, tiene un poquito de más sentido que vengamos acá y que entendamos por qué en esta página, ¿verdad? En Sound of Speech, cuando nos movemos sobre una de estas que está aquí, por ejemplo, sobre la P, comienza a aparecernos dos datos. Entonces, vean, arriba nos dice que es oclusivo. Todas esas nos dicen, estos son los sonidos oclusivos. Nos están ubicando en la manera o forma de articulación. Luego, en el cuadro que se despliega, al estar sobre la letra, nos dicen labial o bueno, el término es bilabial realmente, porque se usan los dos labios. Entonces nos están diciendo la posición de la articulación. Y en el tercero, aquí creo que cometí un error, es articulación.
Y en la tercera parte, vean, al ponernos sobre el sonido, vean que abajo dice sorda. Nos están diciendo el nombre. Nos están diciendo que esta es una oclusiva labial sorda. Ese es el nombre que los lingüistas le han dado a lo que para nosotros es una letra P. Ya, claro, esto cuesta un poquito comprenderlo y cuesta un poco, ya se vuelve un poco engorroso, difícil aprenderse todos estos nombres. Pero básicamente para entender de dónde vienen, debemos tomar en cuenta que son las tres características que un fonema puede tener. En primer lugar, la manera, la forma de articulación. La segunda, la posición dentro de la boca o el aparato fonador del sonido. Y en tercer lugar, si el sonido es sordo o sonoro, que en resumidas cuentas es si en el sonido usamos la caja de voz, las cuerdas vocales o no. Igual, por ejemplo, si nos ponemos aquí sobre la T, miren, siempre, miren, estamos sobre una oclusiva. Ahora nos dice que esta es una posición coronal y que es sorda. Eh, la posición coronal es la posición alveolar también. Eso es algo importante que debemos declarar aquí. Cuando usamos quizás la página en español, van a comenzar a aparecer algunos términos que no están tal cual en el alfabeto fonético. Ya lo vimos con la P, vea, que la P dice labial y el alfabeto fonético, si se fijan, dice bilabial. Luego, esas son las alveolares. Las alveolares aquí se les llaman coronales. Entonces, son, digamos, algunos pequeños cambios en la terminología, pero al final de cuentas es el mismo. La K, por ejemplo, se nos dice que es una dorsal sorda. La B es una labial sonora. Todas estas son las oclusivas. Entonces, si nos ubicamos acá, estaríamos hablando que tendríamos, voy a hacerlo así para que nos ubiquemos mejor. Esto es como hacer un cruce. Vea, cuando se nos dice que estas son oclusivas, estamos en estas. Mire, son todas estas. Es toda esa línea son las oclusivas. Entonces está la P, la B, la T, la D. Si vamos viendo acá, en la página de Sound Speech, miren la P, la T, luego está la B, vean, no están quizás en el orden de ahí, pero si están así, está la K, la D, la G. Claro, las que no están aquí, estas son las del español. Las que no están aquí es porque son de otros idiomas. ¿Ve? Por ejemplo, ustedes verán que aquí hay algunas que se parecen mucho que son variantes realmente de los sonidos de la T y la D. Pueden ver ustedes que estas que suelen tener así como la forma de una consonante que conocemos, pero son más alargadas, tienen colochitos o se ven como al revés, esas vienen siendo de otros idiomas. Estas, por ejemplo, este bloque de aquí no las vamos a ocupar ni en el español ni tampoco en el portugués. Esas no las vamos a usar. Entonces, en las que nos vamos a concentrar son estas, por ejemplo, vea, esta de acá sí, esta sí se usa en el portugués y en el español, claro está. Entonces, debemos tomar en cuenta eso. Y claro, ahí se va haciendo el entrecruce. Por ejemplo, si me dicen son las bilabiales, son las oclusivas bilabiales, entonces el otro cruce, digamos, lo haríamos acá. Eh, ¿Cuáles serían entonces las oclusivas bilabiales? La P y la B. Ahí nos quedaría como ese cruce. Si nos dicen son las oclusivas alveolares o coronales, bueno, es la T y la D, estas dos de acá. Son las oclusivas velares, es la K y la G, esas dos. Pero nótese que yo he ido usando el sonido, el nombre P, B, T, D, K y G, que son realmente los nombres que les damos a estas consonantes en el alfabeto tradicional. Pero en realidad, estas consonantes tienen su propio nombre en el alfabeto fonético internacional y es un nombre que resulta un tanto enredado porque tiene que ver con las tres formas o características. Si nosotros fuésemos, por ejemplo, a lo que vendría siendo Wiktionary, que es la otra página que hemos recomendado usar, y ponemos una de estas, por ejemplo, la P.
aquí nos va a comenzar a dar alguna información. Ese es el carácter, ¿verdad? Aquí nos dice, bueno, es un carácter small, en ese caso significaría la minúscula para nosotros, es la letra P minúscula procedente del latín. Eso es lo que nos están diciendo. Pero cuando vamos acá, aquí encontramos como la P existe en muchos idiomas, ¿verdad? Miren, aquí dice para 47. Pero en lo primero, o lo primero que vamos a encontrar es la clasificación del símbolo para el alfabeto fonético internacional. Entonces, aquí nos dan esto que está aquí, es el nombre completo. Dice voiceless, recuerden que les había dicho que se les llamaban así en inglés, voiceless bilabial plosive. Ese vendría siendo el nombre. Si nosotros lo traducimos a español, comenzaríamos con lo que sería em, podríamos ponerle acá, es la bilabial, podríamos así, bilabial, oclusiva, eso significa plosive, oclusiva, y pondríamos acá que es la sorda, bilabial oclusiva sorda. Eh, Vaya, tomando en cuenta eso para que entendamos cómo va la cuestión. Si ese nombre, por ejemplo, yo lo llevo, usemos este, yo lo llevo acá y le escribo así a Google, bilabial oclusiva sorda, bilabial oclusiva sorda. Entonces, Google entiende que lo que yo estoy haciendo es buscando acerca de fonemas y me comienza a decir cuál es la oclusiva bilabial sorda. Aquí está con, bueno, aquí está con el nombre, digamos, invertido, ¿verdad? O sea, está como primero está la manera, en el orden que lo habíamos puesto allá, la manera de articulación, luego estaría la posición, ¿ya? Entonces, si lo pongo aquí, mire, esta es la manera, esta es la posición y esa es la forma, se suele decir a veces, la forma de articularla, que si es sorda o sonora. Entonces ahí tendríamos las tres características. Y aquí nos da oclusiva bilabial sorda. Así se llama la letra P de acuerdo al alfabeto fonético internacional. O sea, quiero que me entiendan. Nosotros quizás por facilidad para la clase, porque el problema es que para nosotros esto es una P. Todo el tiempo es una P. Entonces, para no enredarnos mucho en decirles, miren, vamos a hacer el sonido de la oclusiva bilabial sorda. O ahora hagamos el sonido de la oclusiva bilabial sonora. ¿Que cuál sería la oclusiva bilabial sonora? Bueno, va a ser la letra B, que sería el par. Eh, estaríamos diciendo, vaya, entonces, esa de acá es para nosotros lo que normalmente llamamos la P. Si la ponemos así, digamos, entre, parece, ahí está, así, esa es la P. Pero si yo digo, mire, es la oclusiva bilabial sonora. Entonces, ¿qué es la oclusiva bilabial sonora? Esta es la B, la B. Claro, ¿verdad? Al estar estudiando esto, quizás si, bueno, si yo me voy a dedicar a ser un lingüista y quiero estudiar algo de lingüística, ¿verdad? Por el estilo, pues ni modo, esto por ley me lo tengo que aprender. Me tengo que aprender esos nombres con esas tres características, con esas tres formas. Pero si mi propósito es nada más utilizar este recurso para aprender un idioma, que me sirva nada más como una herramienta para aprender un idioma, no es necesario, no es una ley aprenderse esos nombres de esa manera. Bien. Simplemente basta con reconocer el símbolo y saber qué sonido le corresponde, así de manera práctica. Entonces, en resumidas cuentas, lo que yo quiero que entendamos es que vamos a usar los nombres de las letras ya conocidas en el español para referirnos a los sonidos del alfabeto fonético internacional. Aunque el alfabeto nos pone esa cota, esa limitante de que, miren, esto no se conoce así para nosotros. Esto se llama así. Bien. Entonces, aquí hay algunas características, incluso podemos escuchar el sonido.
pa, Pueden ver que el sonido que está aquí es el mismo sonido, de hecho es la misma grabación que encontramos en esta otra. pa, pa, De hecho, si regresamos acá por ejemplo, aquí en Wikipedia le ponemos el otro, miren, le ponemos ese nombre, oclusiva bilabial sonora, que sería el nombre en español. Vamos a buscarla, vamos a ponerla aquí directamente. Aquí nos manda, ¿verdad? La oclusiva bilabial sonora. Y pues claro, nos manda a esto. Para nosotros es la B. Pero, pues, para el alfabeto fonético internacional, su nombre es oclusiva bilabial sonora. Entonces, es el nombre que se recibe. ba, ba. Bueno, así podríamos ir con cualquiera, ¿verdad? Con cualquiera de los sonidos que aparecen por acá. Todos van a tener siempre esa. Por ejemplo, si nos vamos a lo que es la letra F, es un sonido fijativo labial sordo. Si nos vamos a su contraparte, que es la V, porque la F tiene su contraparte, que es la V aparece aquí clasificada, creo que más abajo. Vamos a ver dónde está. Aquí está clasificada. Ah, les decía, aquí está, esto último, este apartado, es para buscarlas de acuerdo a si son las sordas o si son las sonoras. Fíjense que para nosotros quizás eso de sordo y sonoro no es muy importante, pero en el idioma inglés, por ejemplo, esto es sumamente útil. Porque en el inglés, eh, para los tiempos pasados, para el pasado simple, están las terminaciones con las letras ed. Entonces, voy a salirme un poquito del portugués, pero la idea es que veamos la importancia que tiene el AFI o el alfabeto fonético internacional a nivel de todos los idiomas y cómo están interrelacionados todos estos sonidos entre un idioma y otro. En el inglés, vea, voy a concentrarme ahorita en el inglés. Para los pasados, se dice que los pasados regulares se les agrega la terminación ed en inglés. Pero la regla del sonido ed nos dice que depende de dos. Y es que si el sonido, por ejemplo, de un verbo, por ejemplo, este verbo, ve, o por ejemplo el verbo este, want and need. Estos dos verbos son a partir de los que se da, o las características de esos dos verbos de la consonante final, es a partir del que se deriva en el inglés los sonidos siguientes. El inglés nos dice que si un verbo regular termina en T o termina en D, el sonido que se debe de hacer para estos verbos cuando se convierten al pasado es agregarle la ed, sí, correcto, pero que esa ed va a sonar con una i corta y sonaría algo así como ir, aunque el sonido propio de la vocal tiene que ser la i corta, vean, o sea, no es esa que yo he puesto, es esta de acá, la i corta del inglés. Entonces el sonido es este, en realidad. Entonces nos dicen que estos verbos, por ejemplo, del inglés, deben de terminar con id. Entonces se debe pronunciar como wanted y como needed. Esa sería la regla general. Y a partir de ahí se nos dice, mire, ya de allí, la T, ¿qué es? Bueno, si lo vemos aquí en esta clasificación, diríamos, la T es una consonante sorda. O sea, si nos ubicamos acá, voy a quitar esto ahora. Si nos ubicamos acá, miren, la T, aquí está, es una consonante sorda. Ahí está, es una consonante sorda. Pero si vamos a lo que vendría siendo la D, es su contraparte y es la consonante sonora. Entonces, a partir de aquí el inglés nos dice, vale, ¿qué pasa con los verbos que no terminan en T o en D? Nos dicen, hay que fijarse si la última consonante de un verbo regular termina, por ejemplo, en lo que vendría siendo un sonido sordo o un sonido sonoro. Por ejemplo,
esa palabra, que ese no es un verbo, pero es, porque esa de la terminación ed en el inglés no solo es para los verbos, sino que también aplica para lo que vendrían siendo adjetivos o en general todo lo que termina con ed. Entonces ahí nos dicen, mire, esa palabra en que termina, termina en P. ¿Y la P qué es? Es una consonante sorda, aquí está. Entonces, como consonante sorda se nos dice, mire, si va a pronunciar esto así, la terminación para esa ed, la ed que está ahí escrita, la debe sonar como una T. Y de ahí es donde esta palabra se dice stripped, stripped, con T al final. No se dice con ed. Y luego se nos dice, bueno, cualquier otro verbo, cualquier otra palabra que termine, digamos, con una consonante sorda, usted la va a sonar como, como una D. ¿A qué es a lo que quiero llegar con esto? De que la clasificación entre sordas y sonoras quizás para el español no sea algo crucial, pero en otros idiomas sí. En otros idiomas, como por ejemplo en el inglés, es sumamente crucial saber cuáles de estas son sordas, cuáles son sonoras, cuáles son voiced y cuáles son voiceless. Porque, por ejemplo, en esa temita de la terminación ed, en el inglés es básico aplicarlo. Claro, el portugués también tiene, digamos, sus reglas y sus comportamientos. Porque, por ejemplo, estas que para nosotros cualquiera diría, esa es una X, resulta que esto no es una X como nosotros la conocemos. Vea, esta viene siendo una fricativa dorsal sorda y es un sonido además o fricativa velar sorda sería el otro nombre que se le puede dar. Este sonido es como y lo tenemos en algunas palabras del español y lo vamos a usar mucho en el portugués también. En el portugués se va a utilizar. Pero bueno, se me ha terminado el tiempo el día de ahora. Les agradezco su permanencia en lo que sería la clase del día de hoy. Nos estaríamos viendo hasta la clase del día jueves. Así que vamos a decir chao, hasta luego. Chao, Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.